Llama cuatro imágenes de falsos positivos. Este va a ser el orden de lo que voy a hacer esta noche. Voy a empezar por el mundo de los afectos, vista que Ana me pidió que hablara un poco de cómo llegué aquí, cómo llegué a escribir esto, y lo he llamado el mundo de los afectos. El segundo es el por qué, y es la explicación que se maneja en los informes internacionales por el CINEP, por Amnistía Internacional, por el Special Report en ejecuciones extrajudiciales, que es los incentivos económicos para los falsos, como la causa de los casos de los falsos positivos. Entonces yo voy a explorar esa teoría. Siguiente vulnerabilidad, siguiente construcción de la imagen de ciudadano deviene en la imagen de mal ciudadano, y reconozco a partir de no reconocerte, fotografías malas puestas en escena, cuerpo y territorio. Las cuatro imágenes de falsos positivos las van a ver al final. Entonces, así va a ser el orden. ¿Cómo llegué acá? El mundo de los afectos. Yo diría que escribir el segundo capítulo de esta disertación fue un desvío, y fue un desvío dado por la ira profunda. O sea, no fue dado por la búsqueda de una indagación del porqué, sino fue teniendo el porqué, ira, furia. Y a partir de empezar a mirar el porqué y leer los informes y leer el informe del CINEP y leer el libro de litros de sangre del conflicto colombiano y leer, esa furia se fue traduciendo en un proceso de escritura que terminó en el segundo capítulo, pero este capítulo nunca estuvo planeado en mi disertación. ¿Por qué es el mundo de los afectos? Es ira. Al escribirlo me deprimí muchísimo, depresión absoluta, y llegué a donde la terapista, y entonces uno va y dice, no, es que yo estoy escribiendo el segundo capítulo sobre falsos positivos, y me dice la terapista, usted es bruta, ¿cómo se le ocurre escribir de eso? Usted está pidiendo una prestada, una tristeza que no es suya. Y yo dije, hasta las lógicas del mercado invadieron la terapia. O sea, le estoy pidiendo prestado a alguien, y yo decía, esto no es cierto. Uno tiene que vivir esto como si fuera suyo, o de otra manera esto no sucede. O sea, la empatía, después de terapia y después de escribir este capítulo, yo creo que tengo aversión a la empatía. La empatía es una relación de lateralidad, me hago al lado tuyo, pero nunca de tratar en los límites imposibles de encarnar el dolor del otro, de intentarlo. La empatía, como la tolerancia, son afectos de lateralidad que no construyen como las relaciones imposibles de poder compartir el dolor del otro. Por eso es el mundo de los afectos. Ahora sí, el por qué incentivos perversos. Todos conocemos la Directiva 29 que emitió el Ministerio de Defensa, en la cual daba incentivos económicos por la captura o muerte de un comandante o comandantes o hasta soldados, hasta rebeldes rasos de cualquier grupo guerrillero. Entonces son 2 millones y medio de dólares por jefes de secretariado que hayan organizado, planeado atentados que tengan una repercusión nacional. Eso se llama el nivel 1. Nivel 2 son comandantes
de comandos locales cuyos otra vez el impacto haya sido a nivel nacional. Estos son $900.000. Y este es el nivel 2 y baja hasta nivel 5, que es guerrillero raso, que es el encargado de ejecutar las órdenes de nivel 1, 2 y 3. Por esto se pagan hasta 10 millones de pesos. Pero eso es lo que uno conoce de la Directiva 29, pero la Directiva 29 va mucho más allá. La Directiva 29 da 100.000 pesos por una motosierra, 10.000 pesos por un caballo, 200.000 por una cámara digital, 10.000 por un celular, hasta paga por burro, por cualquier insumo que beneficie a un grupo al margen de la ley. Sin embargo, cuando uno ve los documentales y cuando uno ve las marchas y ve los noticieros, uno se enfrenta a que la lógica de los incentivos está no solamente dentro de las organizaciones internacionales que explican los falsos positivos como el resultado de estos incentivos perversos, sino también dentro de las víctimas y las familias pidiéndole a Uribe que por favor quite los incentivos. Para mí es difícil de creer, y esto es simplemente una cuestión de instinto, y así empezó la investigación, de un instinto de que yo no puedo creer que por falta de dinero uno decida matar a alguien, por más de que uno tenga el arma, por más de que sea una lógica tan transparente. Yo empecé dudando de la lógica, como de verdad, si yo quisiera ir a ver a mi novia y es festivo y mi comandante me dice que planeemos esto, que hay que matar a este, yo lo hago. O sea, es tan transparente la lógica que por un permiso o por de esos 10 millones de pesos que se distribuyen entre 30 soldados, el comandante, el reclutador, ¿cuánto me queda? Pues 200.000 pesos. ¿Yo voy a matar a alguien? No dudo, y es la charla la voy a presentar como a la inversa. Les voy a presentar la conclusión de este segundo capítulo y me voy a empezar a devolver. No dudo que hay una política económica en mecanismos de control social, pero la lógica no es tan transparente. O sea, es una intuición que voy a tratar de desarrollar. Entonces, mi argumento de este segundo capítulo, lo voy a leer. Mi argumento es que para poder entender la lógica de funcionamiento detrás de los falsos positivos, necesitamos considerar cómo Colombia, en su lucha por obtener el control sobre todo su territorio, ha utilizado la violencia para conectar simbólicamente lo que de otro modo serían territorios discontinuos bajo diferentes formas de autoridad. Estas formas de control promulgan una nueva forma de gubernamentalidad que avanza un proceso social atravesado por la lógica de la seguridad y del mercado. Matar al enemigo nos sitúa a nosotros, los vivos, como una unidad defendida por un solo Estado soberano. Si la gobernabilidad implica que el Estado garantiza la protección de sus ciudadanos en todo su territorio, esta construcción de la alteridad a través de la violencia atrae a una operación simbólica de pertenencia a través del cual el forastero, el enemigo, es expulsado por muerte violenta y se construye un espacio de muerte bajo los conceptos de seguridad y prosperidad a través de la muerte de los otros. La cuestión de si el Estado ha obtenido el control sobre todo su territorio se desplaza y sustituye a partir de una reiteración de la violencia contra el enemigo entre nosotros. Entonces, sí, efectivamente yo llego a la conclusión que hay una lógica de mercado, pero la lógica de mercado, solo para que estos falsos positivos hubieran sido posibles, concebidos, materializados de esta manera, esta lógica de mercado tiene que ser mucho más perversa que pagarle a alguien 200.000 pesos para que dispare a la loca a dos personas corriendo por una finca. Es una lógica que está distribuida
dentro de una población en muchísimos niveles, ¿sí? Está distribuida en el reclutador, está distribuida en el soldado, está distribuida en los cooperantes, está distribuida en los paramilitares, está distribuida en los soldados que se han jubilado o retirado o que han sido disciplinariamente sancionados retirándolos del ejército y que se vuelven cooperantes e informantes. Entonces no es simplemente un problema de incentivos de darle al personaje que dispara 200.000 pesos, sino es una distribución de unas lógicas de mercado y de prosperidad, pensando en el gobierno de Santos, prosperidad para todos. Para eso, entonces yo quisiera mostrar unos clips de video y empezar a entender cómo esas lógicas de mercado distribuidas en un territorio colombiano altamente discontinuo empieza a elaborar lógicas de pertenencia. Entonces, les voy a mostrar el siguiente video. Si es que logro hacerle play. ¿Cómo se hace un play? ¡Ay! De Carabobo salimos hacia Chivor. Llegamos allá a Chivor como una hora más de camino. A las 2 de la tarde ya estaba el carro de la funeraria que los traía, Funerales Gámez, ya estaba ahí esperando. Que para nosotros nos hicieron ir al juzgado penal militar en Chiquinquirá para acreditar parentesco, entregarnos un documento con el cual en Chivor nos entregarían los cadáveres. Le entregamos los papeles al alcalde y pasamos a hacer la exhumación de cadáver. La exhumación de Norbeiro fue como a las 4 y luego pasó la de Alexander, que fue como a las 4:30. Lo decían mientras pasábamos en el parque ahí en la alcaldía: estos son familiares de esas ratas, y fue porque pues como no los conocen, dicen lo primero que escuchan de las personas. Es una secuencia del documental de Bruno de Carrillo del 2009 llamado Falsos Positivos. A quien estamos viendo es a Constanza y a Héctor. Constanza y Héctor no se conocían antes de los asesinatos de sus familiares, que son Alexander y Norbeiro. Norbeiro y Alexander fueron muertos en el mismo operativo. Norbeiro ella es Constanza, es su novia, y el señor que habla es el hermano de Alexander. Alexander es esquizofrénico y bipolar, por lo cual para ellos era muy difícil creer que pues iba a manejar una subametralladora. Y Norbeiro, que sí sabía de armas, aparece muerto junto a una carabina vieja, pero los dos aparecen muertos en el mismo operativo. ¿Por qué muestro esta secuencia? Esta secuencia, el documental lo que hace es que recamina. Estos dos personajes vuelven y hacen el recorrido que estos dos hombres reclutados hicieron antes de morir. Son 400 millas, salieron de Bosa, ellos no son de Soacha, son de Bosa. Salieron de Bosa, fueron
muertos aquí a 1 hora de Chivor, hacen el recorrido, van a Chiquinquirá, hablan con el alcalde, van a medicina legal, recogen todos los papeles y terminan en el cementerio. Si ustedes ven a mí, como dicen Norbeiro, como lo recibió la población, aún sabiendo que estos eran los familiares de estos personajes, ahí están los familiares de esos bastardos, de esos tal por cual. ¿Sí? Entonces Norbeiro no saben otra cosa. ¿Sí? La sensación de aquellos que viven en este lugar es que estos vinieron de afuera. ¿Sí? Siempre hay ese desplazamiento que ocurre en los falsos positivos. Ese desplazamiento es fundamental en la reconstrucción de un territorio continuo. ¿Y cómo se construye ese territorio continuo a partir de estos hombres reclutados? Es simplemente transportándolos de un lugar hacia un lugar donde no son conocidos. Y elaboran estas lógicas de pertenencia donde nos sentimos seguros a partir de lo que somos nosotros. Entonces es muy perversas esas lógicas de extraer de un lugar y llevar a otro para poder crear una cohesión en un lugar y establecer como legítimas las formas de autoridad que existen en ese lugar. Siguiente. Otra de las, ya hablé de los incentivos perversos y cómo estos reportes de la ONU, del CINEP, reiteran la lógica de los incentivos perversos y cómo yo simplemente no sé, decir, ¿será que uno sí mata por 200.000 pesos? De pronto sí, si uno no tiene nada, pero pues, obviamente sí lo hace, pero a partir de esa duda empecé. Lo siguiente que hacen los reportes internacionales cuando hablan de las víctimas de los falsos positivos es hablar de que estas víctimas pertenecen a poblaciones marginales que ya de por sí son vulnerables. Entonces, la vulnerabilidad para estos reportes es anterior, es previo. Ellos ya son vulnerables en sus comunidades antes de ser muertos. O sea, la violencia del Estado para estos informes no participa de la construcción de vulnerabilidad, sino que ellos ya están en una condición vulnerable. Es decir, y digo yo, ¿será que son víctimas antes de ser muertas? Entonces, ¿cómo manejo yo esta noción de vulnerabilidad? Yo considero que si uno utiliza el concepto de Michel Foucault de biopoder, la biopolítica, uno sabe que las poblaciones se vuelven este objeto de intervención en muchísimos registros como el nacimiento, la reproducción, las formas de vida y ciencias como la estadística, el control de la natalidad, desde la salud pública participan en ese control de la vida. Pero yo lo que planteo en este capítulo es que la vulnerabilidad, y obviamente el biopoder y la biopolítica construye estas categorías, construye las categorías de la normal, ¿sí? El enfermo mental, pero yo lo que voy a decir en este capítulo es que también construye la categoría de vulnerabilidad, de una comunidad vulnerable. Y que perversamente en Colombia la vulnerabilidad también se construye a partir de la violencia estatal. Y no de la posibilidad de ejercer, sino a partir de casi que una cuestión de huevo-gallina, a partir de ser víctima de violencia estatal, se le construye como vulnerable de la misma violencia estatal, y la violencia estatal construye una serie de comunidades que son objeto
de esta violencia. Y esa vulnerabilidad se construye a partir, paradójicamente, de la ilegitimidad, no de la legitimidad. Entonces, las preguntas que yo pregunto es, ¿podríamos entonces entender la vulnerabilidad como un producto y el sitio para la intervención a través del uso de la violencia estatal? ¿Y cómo podemos entender el monopolio de la violencia, que el monopolio de la violencia es el Estado, cuando el Estado finge su poder legítimo de matar a sus enemigos mediante el uso de violencia ilegítima contra sus propios ciudadanos, los ciudadanos que están etiquetados como marginados y vulnerables y reetiquetados por el Estado como enemigos? Entonces es un círculo, porque es no solamente cuando el Estado decide usar violencia ilegítima contra sus propios ciudadanos, uno sabe si la violencia legítima del Estado construye nodos de autoridad como el ejército y la policía, ¿cierto? Porque ellos son autoridad, se construyen como cuerpos de autoridad. ¿Qué tipo de cuerpos de autoridad está construyendo desde la ilegitimidad atravesados por las fuerzas, donde el instrumento son los nodos de autoridad legal? Y esa es otra de los nodos que yo desarrollo en este capítulo. Ahora, ciudadanía. Qué pena citarles a Uribe Vélez, pero les voy a citar una serie de discursos. Dice, el primero corresponde a su despedida frente a las Fuerzas Armadas. Dice, ya hoy tuve permiso del presidente Santos, obtuve permiso del ministro Rodrigo Rivera para ser desde mañana miembro de los cooperantes de las Fuerzas Armadas, con 3 armas: el cariño a la institución, el afecto de cada uno de ustedes y un celular. Porque Colombia tiene que tener el monopolio eficaz de las armas en sus fuerzas institucionales, unas fuerzas institucionales eficaces y transparentes y una ciudadanía desarmada. Y el siguiente cita. Cuando se le cuestionó a Uribe de por qué ofrecían recompensas, él decía, pero ¿por qué hemos ofrecido recompensa? Porque la criminalidad desbordada que había maltratado tanto a los colombianos y que todavía no hemos derrotado totalmente, nos obliga a estimular la información de los colombianos sobre criminales a través de la recompensa. Entonces, estos son solo 2 pequeños ejemplos. Pero cuando uno analiza los discursos del presidente Uribe con respecto a la red de informantes y cooperantes, se encuentra con un proceso pedagógico donde él se sitúa como el pedagogo por excelencia. Y eso muestra su último discurso. Él es el pedagogo por excelencia del ciudadano ejemplar. Sin embargo, esa pedagogía tiene una serie de metodologías que son cuestionadas en estos reportes, como las recompensas. Entonces él dice, mire, esto es solamente un instrumento, es como le enseña a usted a que usted colabore sin el incentivo. Pues yo le empiezo a dar un incentivo, poquito, pero se lo doy. Y cada vez se lo voy a quitar, de tal manera que la solidaridad emana naturalmente. Y él crea algo que se llama la seguridad solidaria. Entonces, donde los valores de solidaridad están encausados a la seguridad de todos. Entonces, dentro de la construcción de las redes de cooperantes y las redes de informantes, hay un proceso pedagógico de creación de un ciudadano. Y dentro de las producciones de estas fotografías, y ese es otro argumento que tengo en el capítulo, la producción de estas fotografías son altamente pedagógicas. Entonces, cuando la directiva, otra vez volvemos a esa diapositiva de la directiva 29 de
de los incentivos del Ministerio de Defensa hacia personas indeterminadas, así dice. Dice que para poder reclamar el dinero, usted tiene que presentar un informe avalado por su superior y un registro fotográfico o de video del asunto. Es un requisito. Lo que yo encuentro en esas fotografías es un proyecto de creación de un ciudadano solidario, ejemplar, pero también la creación de un ciudadano no ejemplar. Y cuando uno analiza toda la serie de discursos de Uribe con respecto a la red de informantes y de cooperantes, esa pedagogía es clara y el dinero de esos incentivos es para están anclados dentro de una pedagogía. No es simplemente una economía de mercado, de oferta y demanda, sino de pedagogía, donde él sugiere que esos incentivos van a acabar en el momento en que los colombianos, su corazón y alma, ya esa criminalidad que los afectó tanto, se vaya y entonces ya no vamos a necesitar el dinero. Entonces, los incentivos no es solamente, es la construcción de un tipo de ciudadano. Cuerpo y geografía. Esto sí lo tengo que leer. Es que esto es muy raro. Otra vez, Uribe Vélez. ¿Cuántos kilómetros en territorio colombiano tiene el río Putumayo? ¿Cierto que son 1800? 1880. Esa comparación del río Putumayo, 1880 kilómetros, contra el río Magdalena, algo más de 1300, nos pone de presente la dimensión del río Putumayo. Pero son 1800 kilómetros de su nacimiento a Tarapacá. Tarapacá, la población del departamento de Amazonas, limítrofe con Brasil. ¿Y cuántos kilómetros tiene el río Caquetá? En un 31 de diciembre, con los comandantes inaugurando el batallón de alta montaña de Valencia en el páramo de Las Papas, en el Gran Macizo Colombiano, tuvimos la oportunidad de conocer el nacimiento del río Caquetá. Nacen cerquitica del río Caquetá, el río Cauca y el río Magdalena. De allá a la población colombiana limítrofe con el Brasil, por donde cruza el río Caquetá, es La Pedrera. Del macizo colombiano a La Pedrera, el río Caquetá debe tener unos 1500 kilómetros. O sea que esto es un poquito más, me dice mi almirante, es una tarea bien grande, una tarea muy grande, muy compleja, lo sabemos. Yo quiero comprometer hoy a las Fuerzas Armadas de Colombia a trabajar con los cooperantes. Miren, hemos hecho muchos grandes esfuerzos en la frontera con Ecuador, pero nosotros no somos capaces de poner un soldado cada metro, es imposible. Y los terroristas utilizan cualquier espacio. Yo quiero invitarlos a que instalemos en toda esta línea del río y en todos los sitios de la patria donde se requiera las redes de cooperantes con bonificación económica. Se les da una platica cada mes, les ayuda a llevar sus obligaciones y los comprometemos más con la patria para informarle a la fuerza pública. Y es un presupuesto finalmente muy barato, el que se gasta en cooperantes y con una tasa de retorno muy elevada. Administrar cooperantes, orientarlos, remunerarlos, bonificarlos, finalmente cuesta poquito y ayuda muchísimo. Eficacia a un relativo bajo costo es igual a eficiencia. Los cooperantes nos tienen que ayudar a cumplir bien estas tareas ante los colombianos, ante la comunidad internacional. Enamorémonos del tema de cooperantes. Hagamos ese esfuerzo, pero hagámoslo con todos los bríos, con todas las ganas, sin demoras. Este texto es bastante interesante y Uribe tiene otros donde discute la geografía de Colombia, especialmente en su biografía.
lo bonito del país y lo horroroso de la selva. Y este texto a mí me parece revelador por cuanto cuando uno entiende que, por ejemplo, la guerra contra un grupo al margen de la ley, en general cuando existe una insurgencia armada, tradicionalmente se entendía esa insurgencia como un contrario a alguien que tenía, o un grupo que tenía un interés por conquistar el poder y que requería del Estado un esfuerzo y que era un problema territorial, ¿no? Era un problema de dónde avanza, cuál es el sitio de la insurgencia, dónde se instala, cómo se puede ganar con estrategias de contrainsurgencia a ese grupo insurgente. Sin embargo, en ese marco tradicional de contrainsurgencia, el Estado debía ganar terreno, y en general en las guerras se trata de un problema de defensa del territorio, de reconquistar el territorio y de establecer las instituciones en ese territorio, el cual hasta ese momento controlaba la insurgencia. El proyecto de la política de seguridad democrática es súper sofisticado, es tremendamente sofisticado. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera se trata de la presencia del Estado en territorios previamente gobernados por la insurgencia. Se trata de esto, de una distribución, de unas lógicas de beneficio dentro de la población civil que replican distributivamente la presencia estatal sin presencia estatal. ¿Cómo? Con una lógica de un retorno y de una economía muy barata. El Estado se comporta como si él estuviera afuera de las condiciones económicas de la población. Nosotros les ayudamos, les damos una platica, como para que sigan con sus obligaciones. Pero el Estado se separa de los problemas económicos de la región. Y es como, aparece como un ingreso más, como un benefactor más. Y no aparece con la presencia de instituciones ni ejército, sino que se distribuye a partir de una lógica de mercado, a partir de un río, donde él dice que él no puede poner un soldado cada 3 metros, porque ahí me salto pedacitos del discurso, pero él dice es que no puedo poner un soldado cada 3 metros. Y el espacio, el terrorista se mete en cualquier nicho. Dice, no puedo. La idea es que los ojos del Estado estén en cada uno de los habitantes de la riviera, del río. Entonces, el proyecto de seguridad democrática es supremamente sofisticado. Sofisticado por cuanto ni siquiera tiene que ejercer presencia. Ya el problema de ganar el territorio es un problema de bombardeo aéreo y seguridad distributiva. No hay presencia estatal, no se necesita. Por 40.000 pesos tienen ojos en el río. Esto porque lo traigo a este segmento, porque esto es un problema de cuerpo y geografía. Es la construcción de los falsos positivos está directamente anclado a una construcción de un ciudadano a partir como lo dije al principio, es una lógica de mercado cruzado con unas lógicas de seguridad distributiva, donde no hay presencia del Estado y donde es prosperidad para todos. Otra vez. Él y sus reflexiones matutinas. Yo pensaba esta mañana lo siguiente. Aquel científico que se dedica a la observación de los astros
¿En qué tiene que pensar primero? ¿En las estrellas que va a observar o en el buen estado del telescopio que va a utilizar? El telescopio es el medio que le permite al científico llegar a las estrellas. Cuando uno quiere ver algo, tiene que ser consciente primero de lo que le funciona, de que le funcionan bien los ojos para poder llegar al objeto que quiere visualizar. Las Fuerzas Armadas tienen en su inteligencia un medio muy efectivo para poderle llegar al delincuente. Si piensan en el delincuente y no en la inteligencia, se quedan sin el delincuente. Si se esmeran por toda la eficiencia en la inteligencia, le llegan al delincuente. El cazador. ¿En qué tiene que pensar primero el cazador? ¿En el venado o en el perro de cacería? En el perro. El cazador tiene que tener bien cuidado el perro de cacería para poderle llevar el venado. Si el cazador no tiene bien cuidado al perro de cacería, no le llega al venado. Los cooperantes equivalen al perro, al instrumento para poder ayudar a que la fuerza pública capture al criminal. Los cooperantes son los ojos que nos permiten visualizar al criminal. Los cooperantes son el telescopio que nos permiten llegar al criminal. Pongamos todo el cuidado en los cooperantes. Yo creo que si nos dedicamos ahora, señor ministro y señores comandantes, a instalar esas redes de cooperantes con alguna bonificación económica, como lo hemos hecho exitosamente en algunas partes del país, yo creo que vamos a avanzar mucho en materia de seguridad. Varias cosas. El problema no es solamente en la parte, el llegar al objeto que se quiere visibilizar, visualizar. El problema no es solamente de descubrir al criminal o de darle a que aparezca, sino también es de visualizar cómo es ese personaje, cómo lo visualizo. El problema, a mí me parecen muy reveladores las palabras de Uribe, tremendamente reveladoras, porque el problema de los medios, ¿sí? Los cooperantes y los informantes son unos medios que él utiliza para una construcción de hacer visible este otro, de visualizarlo, de cómo es esto, cómo se va a ver, qué se va a ver. Y esos ojos, los cooperantes, es decir, todos los que son cooperantes, que según el último discurso eran 4 millones de personas, son los ojos del Estado. Pero esos ojos, eso es lo que esta serie de discursos, así como el telescopio, la imagen, el visualizar, yo creo que hablan muchísimo de esas imágenes de falsos positivos. Esas imágenes que yo les traigo son estas 4 que reveló la revista Semana. Estas 4 imágenes las mostró la revista Semana, por cuanto las 4 tienen anomalías. ¿Sí las ven las anomalías? En la primera, esta de acá es muy divertida, porque fíjense que tiene 2 granadas en los bolsillos, sujetas de ¿cómo se llama eso? El seguro. O sea, eso no es posible. Si uno se las pone de esa manera y corre, pues las dispara, ¿cierto? Este muchacho tiene botas nuevas puestas al revés. Este otro muchacho le pusieron el dedito como si estuviera disparando. Y eso es o sea, si uno cae, le disparan y uno no cae con el dedito en el trigger. Gatillo. Eso de allá le metieron los cartuchos para cambiar la subametralladora en la bota.
Imagínese uno sacar una bota que llega hasta acá, imagínese uno sacando el cartucho para recargarlo. Entonces, ¿será que esas anomalías las categorizamos como errores o descuidos? ¿Fabricaciones pobres? ¿Malas puestas en escena? Mi argumento es que estas imágenes muestran un esfuerzo de narrar el temor inminente de un futuro. Evidentemente, estas imágenes son testimonios del pasado, es decir, documentan un supuesto combate. Sin embargo, su narración podría explicarse en términos de una pedagogía moralizante dirigida a los futuros ciudadanos y espectadores ideales. Estas imágenes insisten en resistir la ambigüedad. No solo se le coloca una granada a este joven, sino dos, una en cada bolsillo. El dedo en el gatillo de la fotografía debe comunicar explícitamente que este joven estaba disparando y era una amenaza. Y cartuchos adicionales ocultos en el interior de las botas de caucho son intentos por demostrar que la muerte de estos hombres era el único recurso que el ejército disponía. En el 2011, un año después de dejar la presidencia, Álvaro Uribe se le preguntó sobre el escándalo de falsos positivos en una reunión en una universidad en Bogotá. Dijo que esos crímenes son el producto de una verdad dolorosa, y cito: "Tengo una historia muy triste. He hablado en muchas ocasiones con las madres de Soacha y muchas de ellas en reuniones privadas me han confesado que lamentablemente algunos de los jóvenes estaban involucrados en actividades ilegales. Por lo tanto, la cuestión es mucho más complicada de lo que se pudo observar por primera vez". Él se refiere a los temas de adicción a las drogas que muchos de estos muchachos enfrentaban en su día a día de desempleados y que trataron de abandonar, que estuvieron en programas y que sus mamás estaban al tanto de estos problemas de adicción. En esta declaración vemos cómo el expresidente criminaliza la drogadicción y se sugiere en sus declaraciones una cadena de delincuencia: la drogadicción, la delincuencia, el tráfico de drogas y finalmente la rebelión. Una cadena de maldad por el cual las acciones del ejército se leen no como violaciones a los derechos humanos, sino como el único recurso para poner fin a la amenaza que representaba el futuro de estos jóvenes. Sin embargo, la ambigüedad es restituida por la contestación que se produce en el encuentro entre diferentes espectadores, entre ellos las madres de estos jóvenes, los jueces, las revistas como Semana y el público en general. Y cuando yo digo que estas imágenes resisten ambigüedades, porque están saturadas de no le pongamos una granada, pongámosle dos para decir que este hombre era peligroso. Si pongámosle el dedo en el gatillo porque cuando murió nos estaba disparando. Quieren dejar claro que estos hombres, estos jóvenes eran un peligro inminente. Sin embargo, la ambigüedad se recupera. No solamente en esta denuncia de que, un momento, pero si es que cargara las granadas en el bolsillo se dispararían, sino cuando las madres enfrentan las fotografías de sus hijos. Sí, señor. Estuve en la reunión, me tomó la indagatoria, una cosa así. Bueno, yo dije que yo quería que me mostrara las fotos y él me dijo: "¿Y para qué quiere ver usted las fotos?". Yo le dije: "Yo necesito comprobarte que sí es él". Y él me la mostró. Yo tengo este tatuaje aquí en las manos que dice CIN, que significa Constanza Inolveiro. Justo este tatuaje lo tenía aquí. Alexander era un año mayor. Él en el momento de la muerte tenía 31 años de edad. Sufría una enfermedad mental, una enfermedad llamada trastorno bipolar afectivo. Tenía un hijo, un niño de 9 años. Él me mostró ese tatuaje y yo sentí que yo quería que el mundo se me abriera, la tierra me abriera y me tragara. Fue tan duro que yo le dije:
ya yo me llevé las manos a la boca y no le dije nada. Y entonces él me fue a quitar el libro donde estaban las fotos, porque las fotos estaban escaneadas. Entonces él me dijo, él me las fue a quitar, entonces yo le dije, no señor, le dije, déjemelas ver que yo soy berraca también y tengo pantalones y puedo verlas. Él se desapareció sobre las 6 de la tarde del barrio y fue muerto a las 5 de la mañana del día siguiente, o a las 11 horas, en un promedio que estamos hablando de 160 kilómetros aproximadamente de aquí a allá. Entonces él me las dejó ver y yo seguí viendo. Y a él, pues, le pusieron una carabina vieja ahí y sí vi que tenía un buzo blanco y una chaqueta, que eso ya ropa yo se la había regalado. Alexander era enfermo mental, nunca estuvo en el ejército, no sabía pues nada relacionado con armas. Le pusieron una subametralladora, un arma en teoría muy potente. Al otro muchacho le pusieron una de menor potencia, de menor capacidad, cuando el otro muchacho sí sabía bien de armas. Y conocía de armas. ¿Cómo era que iba a aparecer con una carabina vieja? Mientras que Alexander, que era un enfermo, como le digo, una persona no con sus 5 sentidos, él iba a coger una ametralladora. Los mataron y ahí les pusieron las armas. Más fácil. Pasado ya 2 días de tanto insistir, yo insistía en el CTI y allí me dijeron, sí tenemos aquí la foto de un muerto, pero es un guerrillero muerto en combate con el ejército. Les dije, yo la quiero ver. Me la mostraron, cuando me di cuenta que era mi hermano, yo les gritaba, él no era ningún guerrillero, él pertenecía al ejército y estaba incapacitado por el mismo ejército. Entonces es en ese momento del encuentro de estas mamás, hermanas, con las fotografías de sus familiares muertos, donde hay un proceso de yo te reconozco, sé que eres tú, pero no te reconozco. Y empieza una lucha por un problema de asignación de identidades. Y obviamente... El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Entonces, claro, empieza a dar esta lucha de quién es quién, y es interesante cómo las fotografías siguen jugando un papel en esa redefinición. Cuando uno ve el documental de Alexandra Cardona, Retratos de Familia, hecho por el Archivo Histórico, no se llama Retratos de Familia por casualidad. Ese documental está hecho en cómo las madres cogen las fotografías de sus hijos cuando nacieron, la primera comunión, cuando fueron al ejército, y recuentan la historia de sus hijos muertos a partir de unas fotografías que luchan contra esa fotografía del álbum que nos habla Constanza, porque son álbumes llenos de fotografías. Entonces es una lucha que se da también a ese nivel, al nivel de la fotografía. En el documental de Bruno y Carrillo, que es donde están Norbeiro Héctor y Constanza, ellos viajan más de 400 millas para recuperar los restos de sus familiares, Alejandro y Norbeiro, muertos como falsos positivos. La primera parada es la oficina de la Unidad Forense Regional, donde reciben los resultados de las autopsias. La causa de la muerte aparece como anemia crónica por shock hipovolémico. Alexander y Norbeiro no mueren cuando se les disparó, a ellos los dejaron morir desangrados. El viaje de Constanza y de Héctor buscando los cuerpos de sus familiares vuelve a trazar la distancia que existe entre la representación y lo real, y los desvíos que surgen entre estos dos puntos. Timothy Mitchell, en sus textos El mundo como una exposición y el colonizar Egipto, aborda los medios usados para fabricar la experiencia de lo real en las exposiciones mundiales, los museos,
y otros espectáculos, todos estos como un mecanismo político moderno de impotencia. Mitchell nos dice que la verdad objetiva es construida por la distinción que se mantiene entre la simulación y la realidad, la exposición y el mundo. Estas distinciones se caracterizan por establecer una distancia entre el observador y la fuente de la representación, que es a su vez la distancia entre la representación y el espectador o lector, una distancia entre la imagen y el yo. En otras palabras, el mundo solo es aprendido y entendido como un objeto de conocimiento cuando la distancia funciona como la garantía de la objetividad. La certeza de representación se construye en una perfecta correspondencia con lo real. Sin embargo, la representación sigue siendo distinguible de la realidad, ya que presenta una diferencia deliberada en el tiempo y un desplazamiento en el espacio que separa la representación de lo real. Y Mitchell está hablando específicamente de la relación entre los imperios y las colonias. Por eso hay una distancia entre la representación en la exposición mundial y la colonia, ¿sí? Hay una distancia entre lo real que sucede en la colonia y la exposición mundial. Lo que yo veo en los falsos positivos, aunque a mí me interesa el enfoque de Mitchell debido a que estos mecanismos de representación se desarrollaron como dispositivos coloniales de poder. Crearon una geografía de poder entre las fuerzas imperiales y las potencias colonizadoras, en los que el proyecto de la persona del espectador tiene una importancia radical. En nuestro caso, en mi argumento sería el ciudadano colombiano, el perfecto ciudadano colombiano. Aunque los casos de falsos positivos no responden a los intereses de la colonización de los imperios mundiales, muestran mecanismos de colonización anclados en la dinámica de los nuevos frentes globales. Estos mecanismos han creado una geografía del miedo, una ecuación entre la representación, la distancia y el otro marginado. Constanza y Héctor desandan la distancia entre una guerra en algún lugar y el centro del poder que ordena tal guerra. El Estado, y específicamente la política de seguridad democrática, fragmenta el campo de batalla de la guerra contra el terrorismo con el fin de objetivizar la geografía del país. La geografía de Colombia se lee constantemente como parte del conflicto y así como una nueva geografía es trazada creando distinciones como tierras inhóspitas. En las selvas, dice Uribe en su biografía, solamente pueden vivir las FARC. Así hayan colonos o campesinos, allá solamente pueden vivir las FARC. Entonces estas políticas trazan estas distinciones como tierras inhóspitas, improductivas, y posiblemente productivas, donde políticas de seguridad y mercado se entrecruzan. Muchas gracias.